Hoy conoceremos la verdad que nos ocultan, secretos de las élites que gobiernan al mundo. Voy a desafiar todo lo que creen saber, nos internaremos a un laberinto donde la realidad y la ficción se entrelazan. Desenterraremos secretos y revelaremos verdades incómodas para muchos. ¿Se atreven a conocer lo que realmente está pasando? Ay, no seas mamá. Mirar más allá de lo obvio te abrirá los ojos a verdades inesperadas, mi querido filósofo libertario. ¿Te atreves? Como salgas con una mamá. ¿Qué tendrán en común la negación del holocausto, movimientos antivacunas, negación del cambio climático, QAnon, terraplanismo, estelas químicas, el nuevo orden mundial, los fraudes electorales de 2006 y el de Estados Unidos en 2020, el Pizzagate, el proyecto MKUltra, los Illuminati, el encubrimiento extraterrestre en sus más de 1000 formas, la muerte de celebridades como Elvis Presley o Pedro Infante, HARP y el control climático, el hombre jamás llegó a la luna, la fluorización del agua, los sabios de Sion, la mafia del poder, los reptilianos y mil más? ¿La falta de evidencia concreta? Sí, pero más importante, el sensacionalismo, la exageración, el alarmismo, dramatismo, amarillismo, el escándalo, la hipérbole, el morbo, el inflamiento y la soflama. ¿Soflama? Discurso o declaración encendido, vehemente y apasionado con el propósito de incitar o conmover a la audiencia. Aquí los conspiranoicos ya deslizaron hacia arriba para seguir viviendo su mentira. O algún fanático de la 4T notó que incluí el fraude electoral del 2006, la mafia del poder, y está listo para descargar toda su furia en comentarios. No se enojen, si quieren también incluyo que la 4T nos convertirá en Venezuela. Otra cosa que tienen en común es que tienen una base real, todas. Nos encanta el drama por alguna razón. Por ejemplo, en Australia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Francia, Italia, Turquía, Japón y Estados Unidos, países con una altísima migración, se realizó una encuesta. Las personas estimaban en 24% la población migrante. La realidad es que no alcanza ni el 12%. Más grave aún cuando se habla de población musulmana, en la que estimaron un 17%, cuando solo representa el 3%. En Turquía, al revés, se les preguntó por población cristiana y la estimaron en 16%. La realidad apenas es el 1.2%. Pero hay un dato que les va a encantar, sobre todo a los filósofos gastronómicos y con el que me van a querer banear el canal. La proporción de la riqueza mundial que concentra el 1% más rico. Antes de seguir, pon pausa y escribe en comentarios cuál crees que es. A ver qué tan conspiranoico eres. La percepción indica 38%, la realidad es 13%. Igual es un pero tema de otro video es ¿qué es ese 13% y en qué partes del mundo se encuentra? Porque a veces también lo confundimos o mezclamos con ingreso, cosas completamente distintas. Pero la mejor, el 49% de las personas afirman confiar más en su experiencia e investigación personal que en las explicaciones científicas. Estamos en el hoyo y cavando. En Estados Unidos, una cuarta parte cree que existe un proyecto organizado por las élites para reemplazar la población de su país con migrantes de otras culturas y religiones. ¿Para qué? No queda claro, pero es obvio para ellos. Lástima que Ipsos no incluyó a México. Habría estado muy interesante ver en qué lugar nos encontrábamos. Turquía y Argentina tienen mayores brechas en la realidad y la percepción, contra Japón, que presenta la menor brecha. Pero la educación no sirve. Ay, filósofos. El triángulo de las Bermudas no es un triángulo. ¿What? ¿Tendrán algo en común los conspiranoicos? Para empezar, ¿qué es realmente un conspiranoico? Vean el video de fanatismos. Explicamos el delirio como elemento individual y el fanatismo como grupal. El conspiranoico solo tiene una tendencia extrema a creer en teorías de conspiración con eventos o situaciones importantes, resultado de tramas secretas orquestados por grupos poderosos o malintencionados. No existe un cuadro clínico específico, pero hay ciertos rasgos y comportamientos asociados, como la paranoia y el trastorno paranoide de la personalidad, trastornos psicóticos de ansiedad generalizada y obsesivo-compulsivo. Pero ojo, no que un conspiranoico padezca alguno de estos trastornos. Tienen características similares, como las tienen el delirio y el fanatismo, nada más. Los estudios sobre por qué y quiénes son más propensos a creer en las conspiraciones en general apuntan a que las teorías ofrecen una especie de contrapeso psicológico, una sensación de control, una narrativa interna para encontrarle sentido a un mundo que parece no tenerlo.
Me disculparán fanáticos de la 4T, pero el ejemplo perfecto es la mafia del poder. Infinitamente más sencillo creer en ella que en la multitud de factores internos y externos que propician la desigualdad, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recuerdan lo que dijimos al inicio, tiene una base real. Claro que hay injusticias, desigualdades, privilegiados que pueden también no ser conscientes de las consecuencias de sus actos. Algunos sí, pero en el caso de la mayoría no hay una intención específica. También el oprimido, pobre o aquel que se siente víctima de injusticias es en muchos casos corresponsable en parte de su situación, aunque nos duela admitirlo. Esa verdad complica enormemente las medidas a tomar para combatir los problemas. En cambio, la mafia del poder es simple. No tiene caso. Es un desastre. En un estudio de la Universidad de Emory, se le pidió a 2,000 participantes que calificaran la probable veracidad de declaraciones como algunos avistamientos y rumores de ovnis se planean para distraer al público del contacto alienígena real, o el gobierno utiliza a las personas como chivos expiatorios para ocultar su participación en actividades directas. Luego, para frases como las agencias estadounidenses crearon intencionalmente la epidemia del SIDA y la administraron a hombres negros y homosexuales. Alrededor de 60% resultaron resistentes a estas teorías. El otro 40% se situó por encima del promedio. Luego se hicieron varias pruebas de personalidad. Entre los rasgos más relacionados con las creencias conspirativas están la presuntuosidad, o sea, presumidos. Ricos y pobres por igual pueden ser presumidos y conspiranoicos. A nadie sorprende, ¿o sí? También está la impulsividad egocéntrica, o sea, la exagerada exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención. Ausencia de compasión, el recolector de injusticias con exceso de confianza, niveles elevados de estados depresivos y ansiedad, o sea, el tipo malhumorado confinado por las circunstancias o por su edad. ¿Ya pensaron en alguien? Del cuestionario también surgió otro rasgo, un patrón de pensamiento llamado psicoticismo, que es un trastorno que se caracteriza en parte por creencias extrañas y pensamiento mágico e ideas paranoicas. En el lenguaje de la psiquiatría es una forma más tenue de una psicosis en estado avanzado. Y no vuelvan a hacer el mismo chiste de si me creo financiero, economista, pedagogo, historiador, analista político y ahora psiquiatra. Ya se contó en el de fanatismos, véanlo. Volviendo al tema y enfocándonos, luego dicen que divago, las teorías exitosas siempre tienen elementos comunes. Primero, un villano adecuado, fundamental. Nos deben hacer sentir bien acerca de nuestro propio grupo social, menospreciando a aquellos que consideramos rivales. O sea, nos sentimos atraídos por aquellas teorías que satisfacen nuestros prejuicios. Esto es una bomba, sobrinos, neta. Si no les cae el 20 con esto, ya los perdimos. Los prejuicios van en ambos sentidos. No solo el pobre es pobre porque quiere, también hablas desde el privilegio. Es un prejuicio. Ser privilegiado y hablar desde el privilegio no es lo mismo. Como ser pobre y querer ser pobre tampoco. Pónganse las pilas. La cosa es que esto genera una sensación de protección contra los enemigos. Otro aspecto es que las teorías de conspiración tienden a surgir bastante rápido cuando ocurre algo importante. Aparecen de la nada cuando hay algún tipo de crisis o conflicto que las personas realmente desean explicar y para el cual quieren tener respuestas. También abordan algún tipo de ambigüedad o misterio, por ejemplo, cuando un gobierno no proporciona alguna información. Las lagunas se combinan con desconfianza general, volviendo más atractivas las explicaciones sencillas. Con el tiempo, las conspiraciones ganan popularidad y se sumergen en un círculo de retroalimentación positiva. Cuanto más se discuten, más legitimidad parecen adquirir. Como mencioné ya varias veces, las conspiraciones surgen a partir de hechos verdaderos. Un evento real que es fácil de ver, pero muy difícil de explicar. Aunque últimamente ya ni parecen siquiera necesitar pasar por este filtro para que una teoría obviamente falsa llegue a tener éxito. También porque nos encanta el chisme. La mayoría de veces ni creemos en ella, pero la hacemos popular porque es interesante o divertida.
Y no habría problema con eso, salvo porque hay quien se la cree. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. El conspiracionismo siempre ha estado ahí. No hay forma de comprobar si se ha incrementado o no a lo largo del tiempo, o si el aumento es reciente con las redes sociales. Sería conspiranoico concluir esto, pero las redes sociales sí han cambiado la forma en la que accedemos a la información. Y para quienes de por sí tienen una tendencia a creer en estas conspiraciones, les es más sencillo encontrar información que les da la razón. Pueden buscar información en internet, visitar fuentes específicas y descartar aquellas que contradigan sus opiniones, de tal forma que sus actitudes sobre el tema de la conspiración en cuestión se polariza aún más. ¿Cómo sé si soy conspiranoica? Fácil, ¿dudas o niegas? ¿Cómo? Una razonable duda siempre es necesaria. Volviendo al ejemplo del fraude del 2006, hay razones para pensar que existió, pero no tenemos pruebas, nadie las tiene. Yo creo que sí hubo, pero no me consta, mantengo una duda. Y por supuesto no voy por ahí diciéndole ratero, chayotero, prianista y cuanta burrada se me ocurra a quien no piensa igual. Otra sería la ciencia. Puede costarme mucho trabajo entenderla, así que dudo si la Tierra es plana o redonda. Escucho ambas teorías y como la gravedad me es muy compleja y me hace más sentido la Tierra plana, puedo creerla. Pero si ya empiezo a creer en conspiración de que hay un grupo de viejitos siniestros cuyos fines y despilfarro de recursos es inimaginable para mantener la mentira, ya no tiene sentido. Dudo, pero no afirmo. El día que pueda subirme a un avión y darle la vuelta al mundo, saldré de dudas. A ver si llego a la pared de hielo. Otro ejemplo para que los cuatroteístas no se me enojen y vean que somos parejos es el nos quieren convertir en Venezuela. Claro que puedo ver señales que insinúan eso, puedo creerlo, pero tampoco tengo evidencia. Hay una serie de situaciones que hago encajar en mi mente para reafirmar mi creencia, retroalimentando con mi círculo social que confirma y reafirma las mismas creencias. Pero no tengo pruebas, no puedo afirmarlo con certeza. O sea, si dudo y estoy atento, está bien. Pero si ya estoy seguro, sin lugar a dudas, y me pongo a insultar a medio mundo y a pendejar a quien no lo cree, pues tengo un problema. En ambos casos, los creyentes de la mafia del poder y los creyentes de la conversión mexicana en Venezuela deben contrastar la información. O no, pueden vivir su vida sin meterse en broncas, pero entonces omítanse y omitan sus estados de WhatsApp, Facebook y cadenas que solo repiten sin siquiera verificar si la información que están difundiendo es cierta. Para concluir, las investigaciones apuntan a que alguien que cree en una teoría conspiranoica es más probable que crea en otras, incluso si se contradicen. Hola Bartlett. Y ahí les va un meme, pero del 88, no empiecen de energúmenos. ¿Usted ya abiertamente puede decir que hubo fraude y pedirle disculpas a Cuauhtémoc Cárdenas? Caramba, Jorge, si lo que se sabe a 20 años de distancia de esa elección, porque ahora sí ya se tienen todas las actas de esa elección, es la primera elección en la historia de México que está totalmente documentada en los archivos de la nación en México. ¿Y sabe lo que las actas señalan? ¿No hubo fraude? ¿Sabe lo que las actas señalan? A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Pero ¿sabe lo que las actas señalan? En las actas que están firmadas por los representantes de los candidatos de oposición, pues esas actas, la suma de los votos muestra que ganó el candidato del PRI. Tenías que salir con tu mamá. Dijiste que nos revelarías la verdad oculta y no dijiste nada. No lo hice. Tienes que poner más atención. ¿De dónde sale la conspiración? Todas tienen un autor, un escritor, creativo, publicista, un empresario, filósofo gastronómico, libertario o un político o grupo influyente. Cualquiera puede crear una teoría de conspiración, escribir un libro muy bien hecho y hasta basar toda una campaña política en ella. Esa sí es una conspiración. ¿Qué gana? Poder, atención, publicidad, dinero. El creador de conspiraciones es el que tiene un plan oculto a la vista de todos para controlarnos. ¿No lo habías pensado?